Ok. Y voy a admitir a las personas aquí. ¿Empezamos? Ya. Sí. Y voy a admitir a las personas aquí. ¿Empezamos? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Estamos entrando. Voy a sacar la sala de espera si puedo. Muy bien. Aquí. Buenas tardes. Ay. Muy bien. Pues un minutito y vamos a empezar. Qué bien, caras conocidas, hola. También nombres sin cámara, hola. De personas conocidas también y personas no conocidas. Muy bien, pues vamos a empezar con esta tercera, bueno, en verdad, cuarta y última charla de este ciclo que nos está ofreciendo Nonty y Sabic. Buenas tardes para las personas que es la primera vez que entráis a una de estas charlas. Yo soy Sara Carro. Soy la encargada de soy miembro de Fila La Goya y estoy presentando estos días estas charlas que nos está regalando Nonty desde el marco del sistema Ubuntu. Esta es como decía, la tercera, en verdad, la cuarta charla que nos ofrece y vamos a hablar sobre rituales. En los días anteriores, Nonty nos ha hablado sobre la comunidad, sobre el duelo y el dolor desde el Ubuntu, sobre los ancestros, las ancestras, y hoy Nonty nos va a hablar de la importancia de los rituales desde este punto de vista tan enriquecedor para mí, por lo menos. Tengo muchas ganas personalmente de escucharte hoy, Nonty. Bueno, todos los días han sido un regalo, pero en Fila La Goya trabajamos mucho con los rituales, bueno, sobre todo en el mundo de la educación, que es donde yo trabajo principalmente dentro de Fila La Goya. Y digamos que somos portadoras en las escuelas, institutos, centros educativos de promotoras de crear espacios, crear rituales donde la comunidad nos podamos juntar. Entonces, para mí va a ser como, vengo aquí con la libreta en plan. Para las que no la conozcáis todavía, Nonty es facilitadora de grupos, trabaja con diferentes organizaciones en relación a la vida sostenible, también la vida en comunidad, trabaja por la justicia social, es experta también en relación a la diversidad.
trabaja también con la idea de poder sanar, promover la reconciliación norte-sur, también desde el sistema Ubuntu. Es iniciada en sistemas de conocimiento indígena chamánico y una fuente de inspiración. Espero que para muchas de las personas que estáis aquí, que veo que habéis repetido, espero que también os pueda inspirar a las personas que llegáis hoy nuevas. Y estas charlas son gratuitas, como todas las charlas que hemos ido haciendo durante este tiempo desde Fila la Agulla, pero voy a colgar aquí en el chat una página web donde podéis acceder a un lugar donde podéis donar, hacer la donación económica que consideréis a la asociación, a la fundación de la cual Nonty es cofundadora, se llama RISE, y es una fundación que trabaja en Sudáfrica y están recogiendo donaciones para poder apoyar la crisis alimentaria y provocada por también este momento difícil a nivel global. Así que voy a colgar ahora al principio de la charla el lugar donde podéis hacer las donaciones y lo volveré a colgar al final. Pues nada más, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí y Nonty, te paso la palabra. Ah, no, perdonad, una última cosa. Muy importante, importantísima. Hoy a Nonty va a hablar en inglés y Kat, muchas gracias por prestarte. Va a ser la persona que va a traducir a Nonty al castellano. Para las personas que estuvisteis la semana pasada, tuvimos un pequeño debate en medio de la sesión en relación a qué idioma traducir esta charla. Hoy la vamos a traducir al castellano, también porque queremos hacer accesible esta charla, que posteriormente va a estar colgada en el YouTube. La queremos hacer accesible también a personas castellanoparlantes, no eso, a personas que no hablan catalán también. Así que vamos a traducirlo al catalán. Disculpad para las personas por las que os es más cómodo escucharla en catalán. Hoy lo vamos a hacer así. Muy bien, pues Kat, no sé si quieres decir algo antes fuera del Bueno, no, que estoy agradecida y que es la primera vez que lo hago, así que, bueno, que se entienda también, a ver cómo va. Tengo ganas. Súper, gracias. Pues ahora sí, para las personas que estéis preocupadas en relación a la difusión de la charla, en tanto la charla se va a colgar, pero solamente vamos a ser vistas tanto la Nonty, la Kat y yo. Ninguna de las personas que estéis aquí ya hemos conseguido cómo hacerlo. Nadie va a salir en el YouTube, ¿vale? Solamente nosotras. Así que ahora sí, Nonty, te paso la palabra. Hi, thank you, Sara. Gracias, Sara. And I want to say hello to everybody. Quiero decir hola a todo el mundo. And my nose is a bit running. Mi nariz está un poco running, que cae, pero... And yeah, I want to say welcome to everybody that joined us today. And thank you for being here. Quiero dar la bienvenida a todas las que nos habemos unido hoy aquí y daros las gracias. So maybe we start with just a minute of, less than a minute, just un momento for silence, just to bring us together and connect to each other. Podemos empezar con un momento de silencio para encontrarnos todas y unirnos. Yeah. And just to have a sense of connection, a deep connection.
para tener una sensación de conexión profunda. Mm. So today we're going to be speaking about the importance of ritual. Hoy vamos a hablar de la importancia del ritual. I'm just going to set time so that we can take breaks, short breaks in between. Voy a organizar el tiempo para poder tener pequeños espacios de pausa entre medio. So as Sara has already said that we've been doing different talks the past few weeks, and they are all building on top of each other. Como Sara ha dicho, hemos estado haciendo ya varias charlas en las pasadas semanas y cada una se va construyendo encima de las otras. And I chose to speak about ritual because I think, especially in this time that we are in now, it's important that we take care of ourselves and know how to hold our community. He decidido hablar de rituales porque en los tiempos que corran creo que es importante cuidarnos a nosotras mismas y a la comunidad. So I have a slideshow that I'm going to show for pictures, but I'll also be talking at the same time. Tengo un PowerPoint con imágenes que voy a enseñar mientras también hablo. If you have questions, you can write them down on the chat, but maybe we will have time to answer them later, and maybe we won't have any time, so it's going to depend. Si tenéis alguna duda o cuestión, podéis escribirla en el chat. Posiblemente tendremos tiempo o probablemente tendremos tiempo al final o no, vamos a ver, depende de cómo vaya la charla, pero podéis escribirlas allí. Okay. So I always put up this tree because this is almost like a sacred space within the village, within the community system. Siempre empiezo con este árbol porque es un sitio sagrado en el pueblo y en la comunidad. And it's a space where people come together to meet as a community, to discuss or to do ceremonies. Es un espacio donde la comunidad se une para discutir o para hacer rituales. And also, of course, around the river and the fire is this place where rituals take place and storytelling. Y claro está que también pasa a veces al lado de los ríos o del fuego para contar historias. So I think it's almost like, what is ritual? Why is ritual important? Pues empezamos con por qué es importante el ritual. So in a more Western way of explaining ritual, it's en el modo más occidental de explicar el ritual. Is that ritual is a sacred space that a person or a group of people create. Es que el ritual es un sitio sagrado que un grupo o gente crean. Or a person that will create to simplify chaos in their life, to get rid of anxiety or to feel a connection, a deep spiritual connection. Es un sitio para la gente que se quiere como salir del caos de su vida o para alejarse de la ansiedad que pueden sentir. Es por eso que usan los rituales. And it's also like it helps to create a deep spiritual connection. Y también ayuda a crear una conexión profunda espiritual. And with the Western research psychology, it has been proven also that ritual
in a way helps people, even when some don't even believe in the ritual itself. Hay investigaciones que también han demostrado que los rituales ayudan a gente que incluso no creen en los mismos rituales. Yeah. And so, like I have said before in my last talks, is that my idea is not to romanticize African culture or spirituality, because it does have its own negative aspects as well. Y como he dicho en las otras charlas, mi idea no es romantizar sobre la cultura africana, porque también tiene sus aspectos negativos. So there are rituals that could be also harmful to individuals or to the community or to the environment itself. O sea que también hay rituales que pueden ser dañinos para la comunidad o para el individuo o para la naturaleza en sí mismos. So I'm just going to explain shortly some of those rituals so we can take that and put it aside and move on to the beautiful side of rituals. Así que voy a contar un poco sobre estos rituales dañinos, porque así los podemos ¿no? identificar y apartar y poder hablar de los rituales que me interesan. And I think I will start, I'm sure some of you are aware of this FGM, which is the female genital mutilation, which is also seen as kind of like a ritual or a ceremony. Seguro que algunas ya conocéis estos rituales que se hacen de FGM, que son de mutilación femenina, que se vinculan muchas veces a un territorio. These are one of the rituals that are practiced in parts of the world, actually not only in Africa, but in some tribes in Africa and other parts of the world, which have a negative effect, a long-lasting, traumatizing and negative effect. Estos son unos de los rituales que se hacen en África, pero no solamente en allí, en tribus, que son rituales que causan trauma y que tienen efecto negativo a las personas. Yeah. And it's also important to say that it's done in some parts of countries in Africa. It's not an issue of the whole of Africa. Y es importante decir que no pasa, ¿no? Que se hace específicamente en algunos sitios, que no es un ritual que se haga en toda África. And you also have rituals of virginity checks as well. Y aquí vosotros también tenéis rituales donde se comprueba la virginidad. This also could have a very big negative effect because it's only done to girls and boys don't go through those rituals. Y estos también pueden tener unos grandes efectos negativos porque solo son hechos a las mujeres, no a los hombres, o a las chicas y no a los chicos. And we also have a ritual called breast sweeping. So it's like sweeping breast. Oh, no sé qué es esto, pero bueno, hay un ritual que se llama como del pecho y stripping. Sweeping is como when you take a broom, you know, this thing you clean with, but traditional, and you clean the floor. Sí, como fregar los pechos. Yeah, so this is done usually when a young girl is seen that she's growing breast at an early age. Se hace a las chicas cuando empiezan a crecerles los pechos, cuando son pubers. And usually this is done by a grandmother or an aunt in the family to try to stop the process of the breast growing too fast. Y se hace normalmente por parte de la abuela o de una tía para intentar parar que los pechos crezcan demasiado rápido. So this could have a positive or a negative effect. It depends on how it's done. Esto puede tener un efecto positivo o negativo, depende de cómo se hace. So I wanted to talk about this first because, as I said, I don't want to put a romantic picture of African way of rituals.
Y quería hablar de esto primero porque no quería poner una imagen romántica, ¿no? O que tengamos una imagen romántica de los rituales africanos. So why, as I said, why do we do ritual? You know? Entonces, como he dicho antes, ¿por qué hacemos los rituales? Ritual is really, for us in Ubuntu philosophy, it's something that it's rare that you do a ritual as an individual. ¿Puedes repetir? Es que se me ha cortado. It's rare to do a ritual alone as an individual. ¿Es raro hacer un ritual solo como individuo? Usually ritual involves other people, either your family members, or it involves the shaman, or it involves the whole community. Normalmente los rituales, ¿no? Se hacen con gente de la familia, o también incluye a un chamán, o puede incluir a la comunidad. So there's always witnesses. So the importance of it also is the people who are there to witness. Witness, no sé qué es witness. Witness es como alguien, I have it in my Testigo, mind. Testigo, ok. Sí, gracias. Gracias, Ariana. Como que también es importante que haya testigos cuando se hace el ritual. Yeah. So in a Western way, there's a difference between ritual and ceremony. It's almost like when you explain it, but in an African way, there is no difference. They are very much intertwined. En Occidente hay una diferencia entre ritual y ceremonia, pero en la manera de África de verlo es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Yeah. So maybe sometimes I'll use the word ceremony and not use the word ritual. Algunas veces, perdona, ¿puedes repetir? I will sometimes use the word... utilizará los dos términos, ritual o ceremonia, pero para ellas significan lo mismo. So, as I said before, ritual is important for your own individual centering. Como he dicho antes, el ritual es importante para centrarse en uno mismo y para conectar con tu alma. It also plays a big role in spiritual cleansing and healing of yourself and the community. Did we lose her? También tiene... Yo te perdo un poco a ti, pero debe ser mi internet, pero sigo un momento. Tiene un gran papel para limpiezas y para sanaciones individuales, ¿verdad? ¿Has dicho? Yeah, and it has a strong cleansing and healing spiritual. It helps with your cleansing and healing and spiritual connection. Y sirve para limpiar y para sanar la conexión espiritual. It also helps with the connection with your ancestors and the ecosystem around you, the land where you come from. Y te ayuda a conectar con tus ancestros y con el ecosistema que está a tu alrededor, ¿no? De la tierra de donde vienes. And rituals are also a very big part of initiation in your life stages. Y los rituales también son una parte importante de las iniciaciones de los diferentes momentos de tu vida. Yeah. I'm just going to take a moment. Solo voy a tomarme un momento. So you can have your own sense of rituals that you do, which include prayer, and which are in a context of ceremony. Can you repeat, please? You have rituals that include prayer in a context of ceremony. Tenemos rituales que incluyen el pregar
dentro del ritos de la ceremonia. Yeah, so usually people in a Ubuntu or in an African context, especially South Africa, is that you go to see a shaman if there's a sense of imbalance in your life. En Ubuntu, sobre todo en Sudáfrica, vas a ver a un chamán si tú tienes una sensación de que no estás equilibrado interiormente. And so when you go to see a shaman, what they do is when they do a diagnosis, is part of the diagnosis, part of the healing process is to do certain rituals. Y cuando vas a ver el chamán, parte de la sanación que te propone es hacer una serie de rituales. Del diagnóstico que te hace es hacer una serie de rituales. Yeah, so ritual is like a very big part of what happens when you connect with the shamanic energy. Los rituales es una de las grandes partes que ocurre cuando tú conectas con la energía chamánica. But also it plays a role in keeping the culture and the community alive. Pero también tiene un punto importante en cómo se transmite y cómo se tiene la cultura y la comunidad viva, cómo mantiene la cultura y la comunidad viva. Okay, so usually rituals include herbs. Normalmente los rituales incluyen hierbas. And they can also include dancing. También pueden incluir bailes. And they also include prayers. También incluyen priegos. And they also include the 4 elements as well. Y también incluyen los 4 elementos. También. And most importantly, as I said, it also includes your family members or your community. Y una de las cosas importantes que he dicho es que también incluyen los miembros de tu familia y la comunidad. So I'm just going to show, because of time, the easy way to explain to introduce and explain rituals that happen in terms of initiations of the different stages of your life. Por una cuestión de tiempo voy a contaros los rituales que se realizan como la iniciación de los distintos momentos de la vida. And so all rituals have names and have different... Todos los rituales tienen nombres distintos y tienen distintos... No entendí, I didn't understand the last word. They have different purposes. So every ritual has a purpose. Y cada ritual tiene una propuesta, un propósito distinto también. And it has its own herbs that are used to facilitate the ritual. Y cada uno tiene sus propias hierbas que son utilizados para facilitar el ritual. And different rituals have different members of the community that hold those rituals. Y los distintos rituales tienen distintos miembros de la comunidad que aguantan, que sustentan estos rituales. And it's usually the old members of your family that support you in your rituals. Y es normalmente la gente mayor de tu familia los que te acompañan en estos rituales, los que dan soporte a estos rituales. Okay. This doesn't mean that you cannot do a ritual on your own, of course. Esto no significa que tú no puedas hacer un ritual solo. So this is, I have a picture of a statue of a pregnant woman here. Tenemos aquí una fotografía de una mujer embarazada. So this signifies that, you know, we have a ritual that when a woman is pregnant, certain members of the family will gather together to support the woman, but also to get to know the spirit of the child that is coming to the community. Tenemos un ritual cuando una mujer está embarazada que se une con miembros de la comunidad para ayudarla y para acompañarla durante este momento y también para
averiguar que la criatura que tiene dentro y poderla transmitir a la comunidad. Yeah. So this is how we know what kind of a person is coming and what gifts are they bringing to our community. Y así es como sabemos qué tipo de persona está viniendo y cuáles serán los regalos que traerá a la comunidad. And how can the community prepare itself to receive this soul? Y cómo la comunidad se puede preparar ella misma también para recibir esta alma. Yeah. And the second stage will be the birthing process. El siguiente estado sería el dar a luz. El proceso de dar a luz. And the ritual of birthing usually involves women only. Y el ritual de dar a luz solo están involucradas mujeres. But it also involves the community making sure that the child feels welcomed and the child feels received and part of the community. Pero también se involucra la comunidad para darle a conocer a la criatura que viene que es bienvenido por la comunidad y que la comunidad está allí para él. And this is also through a ceremony of welcoming the child. Y esto es también a través de una ceremonia de bienvenida a la criatura. So as you can see in this picture, it's like herbs are involved. So this is almost like a ceremony of cleansing the child, but also connecting the child to the ecosystem of where the child is born. Como podéis ver aquí en la fotografía, hay hierbas, se utilizan hierbas en esta ceremonia y es una manera de dar la bienvenida a la criatura y también es de hacerle una limpia y también de conectarla con el ecosistema con el que vivirá. So it's almost like, when a child goes to visit another area or another country, they usually get sick. And you will hear that it's because of the bacteria or the germs, the new germs of that place. Es como eso de que cuando una persona va a un sitio nuevo, una criatura va a un sitio nuevo que no ha estado nunca, a veces se ponen malos porque va a sitios donde hay virus con los que no está en contacto antes. So this is almost like helping the child to connect with the bacteria and the viruses of the land to strengthen the child's immune system. Y esto es como hacerlo conectar a la criatura con los virus, los bacterios de la zona para hacerlo fuerte y en el sitio donde él va a vivir. And this is just an example of the different kinds of spiritual baths that one can do. Esto es un ejemplo de distintos baños espirituales que uno puede hacer. So the one on the left is more modern, of course. El de la izquierda es más moderno, obviamente. And the one on the right is more indigenous because we use indigenous wild herbs to do different kinds of spiritual baths. Y el de la derecha es más indígena porque utilizamos hierbas indígenas para hacer este tipo de baños. So these you can usually do alone, but also mostly it's done when you go for cleansing and when you go to strengthen yourself as well. Esto lo puedes hacer solo, pero se utiliza para hacer limpias y para hacer, what did you say the last? To strengthen yourself or when you're going through a spiritual chaos. Cuando entras en un caos espiritual. And the next stage of the child is what we call a naming ritual or a naming ceremony. El siguiente ritual de una criatura es cuando la que llamamos nombrarla, la ceremonia del nombre. So when a child is given a name, the whole family and some members of the community, they come together to acknowledge the child and to bless the child and give the child a name. Cuando un nombre es dado a una criatura, se unen gente de la familia y de la comunidad para
I'm not sure what bless is. No, si I bless you, es como para bendecir, exacta, para bendecir a la criatura y para conocer el nombre de ella. Yeah, so this gives the child and the person a sense of belonging. So you grow up knowing who your tribe is and where you belong. Y esto da a la criatura un conocimiento de cuál es la tribu donde pertenece y de él mismo o ella misma. Yeah, and then there's a ritual that the woman that just gave birth goes through a ritual of isolation. La mujer que ha dado a luz entra en un ritual de aislamiento. This also Moroccan women do this. I put a picture of Moroccan women here purposely to show that it happens in different cultures. Las mujeres marroquíes también hacen este tipo de ceremonias, por esto he puesto la fotografía aquí para que también enseñar que se hacen en distintas culturas. This is a ritual of helping a woman to heal after giving birth. Es un ritual para ayudar a las mujeres a sanarse después de dar a luz. But also the woman stays in isolation with the baby for a certain number of days. Pero también la mujer está isolada, ¿no? Separada o con el bebé algunos días. The women in the family and in the community, they take care of the woman and the baby. They give her food. They show her how to take care of the baby. La comunidad, ¿no? Cuida a la madre y a la criatura sobre cómo les dan comida y le enseñan cómo cuidar a la nueva criatura, al recién nacido. Thank you. And anyone who enters this room needs to go to some kind of incense cleansing to cleanse their aura so they don't bring energies from outside. Cualquier persona que entra en esta habitación necesita hacer como una limpieza de la aura para no entrar malas energías en la habitación. And as you can see, there's a drawing of a woman sitting on a steaming bucket. Y como podéis ver, hay un dibujo de una mujer sentada en una palangana. And there's a chair also, which also has a hole. It's like a steaming chair. También hay una silla con un agujero. So this is a process where women also use herbs with hot water. I don't know about steam, hot water releasing steam. Sí, es exactamente, es el vapor. Se utiliza el vapor de agua caliente. With herbs to actually help to heal the vagina and the reproductive system. Donde se ponen hierbas con el agua caliente y con el vapor para sanar la vagina y el sistema reproductivo de la mujer. And the chair one is the modern version of it. ¿The what? The chair picture. Sí, la de la silla es la versión más moderna de este ritual. And this ritual of taking care of cleansing your reproductive system is not only after you give birth, but it's something that is encouraged for women to do once in a while. Este tipo de ritual de limpiar el sistema reproductivo es importante hacerlo cuando se da a luz, pero también es importante hacerlo de vez en cuando a todas las mujeres. And the next stage usually is a stage, we call it the fire stage. Normalmente el siguiente estado es el estado que nosotros llamamos estado del fuego. Where you become a teenager. Cuando tú pasas a ser un adolescente. So you go through an initiation ritual. Y pasas a un ritual de iniciación. So these photos are of the one tribe from South Africa that the boys go up to the mountain to get initiated from being boys to being men. Estas fotografías son de una tribu en Sudáfrica donde
se hace esta iniciación a los chicos que pasan de ser chicos a ser hombres. And this tribe, this tradition is so strong that if a boy didn't get a chance to do it, even when they are in their 20s, they will leave their jobs in the city or their businesses to take a month off so they can go to the mountain to get initiated. Y este ritual es tan importante y tiene tanta fuerza que todos los chicos lo hacen, incluso si están trabajando o si están en la ciudad, vuelven para poder hacerlo. Yeah, and some students even leave university, take time off so they can go through this ritual. Incluso si están estudiando en la universidad, cogen un tiempo ¿no? para poder pasar todo este ritual. Because through this, you don't only get initiated and in a spiritual connection, but also, again, your community is there to affirm you that you are now a man. Porque no es solo a nivel espiritual que hay este paso, sino que está toda la comunidad que te afirma que tú ahora eres un hombre. And some tribes also still do in South Africa, the initiation, the girls go also to the mountain. Hay algunas tribus también en Sudáfrica que lo hacen para las chicas que también van a la montaña. And this ritual is to acknowledge also that you have now started your menstruation cycle and you are now a woman. Y es también para dar a conocer a las chicas que han empezado la menstruación y que ahora son mujeres. And you go there with older women who then teach you about your sexuality, to connect with your sexuality and how to take care of yourself and your community as a woman. Y vas allí con mujeres que te enseñan y te hablan sobre tu sexualidad y en cómo puedes cuidarte a ti misma y a la comunidad. And the next stage, well, there's many other stages, but then if you choose to get married, that would be the next stage. Y el siguiente estado, bueno, hay muchos estados, pero si tú decides casarte, este podría ser el siguiente estado en el que pasas. There are also rituals that prepare women and men to get married. También hay rituales que preparan a los hombres y las mujeres para casarse. So it's a long process that includes rituals of connecting the ancestors from the two families. Son unos rituales largos que ayudan a conectar con los ancestros de las dos familias. And rituals of literally connecting the families, the people who are alive in the two families. Y rituales en los que literalmente se conectan las dos familias de los que se van a casar. Los miembros de las dos familias. And in some tribes, there's a ritual of the man family needs to pay what we call dowry to the woman family. Y ahí también hay algunos rituales donde la familia del hombre tiene que pagar como unos dotes a la familia de la mujer. Yeah, like I also mentioned, these rituals of also the older women, they teach the woman how she should go to her in-laws and how she should behave as a woman there. Y allí también, como he dicho antes, hay rituales de las mujeres mayores que le cuentan a la mujer joven cómo tiene que enamorarse y cómo tiene que conectar con el otro. And also when she arrives in the man family, she also gets taught the rituals of that family. Y cuando la mujer llega a la casa del hombre, a la familia del hombre, también se le enseñan cuáles son los rituales de esa familia. Okay, so we just breathe a little bit. Respiramos un poquito.
So as I said before, there's rituals for everything, basically. Como he dicho antes, hay rituales casi para cada cosa, para todo. People do rituals for going to look for a job. La gente hace rituales para buscar trabajo. People do rituals for asking for protection and blessings when they move away or they change a house or they buy a new car. La gente hace rituales para bendecir y para buscar protección cuando compra una nueva casa o cuando se mueve y va a vivir a otra casa. And I'm showing this picture because some tribes also use animals as part of the ritual. Enseño estas fotografías porque algunas tribus, alguna gente también utiliza animales como parte de los rituales. And we call this African Rolex. Y los llamamos pulseras africanas, Rolex. Like a Rolex. Como los relojes de Rolex africanos. Yeah, so it's like a nickname because Sí. so the more you have on the left hand side, you know this person who has so many, they are a shaman because they're constantly doing ceremonies. El de la izquierda vemos que tiene muchísimos, entonces cuando más tienes tú, ¿no? Significa que eres más chamán porque significa que has estado en muchas ceremonias. And the one on the left is just, a normal person who has done a ceremony asking their ancestors for whatever they needed. Y la otra fotografía vemos una persona que ha hecho una ceremonia preguntándole a los ancestros para algún tema que le preocupaba, cualquier cosa que fuese que necesitase. And we also have rituals that help women and men when they reach the elderly stage, what you call menopause in the Western world. También tenemos rituales que ayudan a hombres y mujeres cuando llegan a la edad elder, ¿no? Cuando son ya mayores, como en la cultura occidental vosotros le llamáis la menopausia, cuando llegan a esta edad. Yeah. So as you can see, that ritual basically plays such an everyday important role in the Ubuntu system. Como podéis ver, el ritual juega un rol muy importante en el día a día de la cultura Ubuntu. And it's from small rituals to big rituals that make part of one's life. Y desde rituales pequeños a grandes, ¿no? Son los que van formando parte de la vida de cada uno. And it's almost that when you do ritual, you need members, elders, your elders to assist you with the ritual to make it effective. Y para hacer más efectivo un ritual, cada uno necesita la gente más mayor, los elders de la familia que le asistan. Or the shaman that o los chamanes que también los acompañan. So it's not usual that a person is left to do a ritual on their own. No es común que una persona ¿no? que sea dejada hacer el ritual sola. Because it's always that you always know that you are connected to your community and you are connected to those around you. Porque sabes que estás conectado con la comunidad y con aquellos que están a tu alrededor. So the part of the connection is actually one of the parts that brings the healing and brings the strengthening of a person in a spiritual and a physical level. Porque la parte de la conexión es la que trae la sanación y la fuerza a nivel espiritual en estos rituales. Okay, so I'm gonna stop
for a while. Voy a parar un momento. Of course, there's also the rituals that are performed when a person dies, you know. Obviamente también hay rituales que se realizan cuando una persona muere. Which also involves, like the first ritual when the baby is born, it also involves cleansing the body with certain herbs. Igual que en el ritual de cuando una persona nace, también se le limpia el cuerpo con unas hierbas. And the members of the family also go through certain rituals to cleanse themselves from the trauma and the grieving the person who has passed away from their family. Y las personas de la familia también realizan algunos rituales para también gestionar el trauma y el duelo en el que se ven. So it's almost like very important that when you are grieving, when somebody dies, that you yourself take the space to cleanse, to have the ritual of cleaning yourself, as grieving can also be seen as a heavy, dark energy. Es importante que cuando tú estás en un momento de duelo le des espacio para hacer rituales de limpieza, de cleanse, porque el duelo también se puede ver como una energía muy, muy oscura. Yeah, and not oscura in a negative way, but it's like heavy energy that you cannot stay in it for long. Y no es oscura a nivel negativo, sino que es una energía densa o pesada y que no puedes estar por mucho tiempo ahí. Yeah. I have a video to show, but before maybe we can, if we have questions, we can. Tengo un vídeo para mostraros, pero si hay alguna pregunta antes, podríamos darle espacio. So I don't know if. Hay una pregunta aquí. Yeah. So with the culture of Occidental, can you translate that for me? Yeah. Lo que en español, para que no lo tengamos que leer, pone: para la cultura de Occidente, ¿en qué diferenciamos rituales y ceremonias? For the Western culture, what is the difference between ceremonies and rituals? I found that scholars, what they write down, it's almost like many scholars try hard to differentiate what a ritual is and what a ceremony is. What is scholars? Scholars, academics. Ok, en las academias no hay como un esfuerzo para diferenciar qué es un ritual y qué es una ceremonia. ¿Ella ha visto? Yeah, and it's almost like it is seen that ceremony is something that includes a celebration and a group of people. Y se dice que la ceremonia es una cosa que incluye celebración y un grupo de personas. And ritual is the small acts that happen within the ceremony, or sometimes they don't involve a ceremony. It could be just prayer on your own. Y los rituales son los pequeños actos que pasan entre medio de las ceremonias, que puede ser incluso solo el rezo. Yeah, so it's like almost like something you can do on your own. You don't need a group of people to witness that. Es como que es una cosa de los rituales que tú puedes hacer por tú solo, que no necesitas un grupo de gente para hacerlo. So that's how they differentiate. Así es como ellos lo diferencian. Ahora pregunta Arena, what is your experience? O sea, ¿cuál es tu experiencia en rituales donde hay personas escépticas? ¿Cómo relacionarse con su energía? ¿No? Do you need translation? Yeah, wow, that's a good question. I don't know. I have done ceremonies where you find people who are skeptic, but for me, I've always had one rule that I tell the person that
if we do a ceremony or a ritual, don't look at me as a person who is here to give you energy. We need to work together. Es una buena pregunta. Yo solo me ha pasado una vez que he tenido que decir algo en esta situación y le tuve que decir que si hacíamos un ritual juntos, que no esperase que fuese yo quien le diese energía, sino que quería que trabajáramos los dos construyéndolo. But if it's in the group situation, which does not involve one-to-one healing processes. Pero si es ¿no? con un grupo y no solo de uno a uno, las personas que están involucradas en esta situación. Yeah, I don't get bothered by people's, because it's not about proving whether it's real or not. A mí no me molesta porque no hace falta probar, ¿no? O demostrar que si es real o no es real. Yeah, because usually in group ceremonies, everybody receives what they are open and they're ready to receive. Porque normalmente en ceremonias de grupo cada uno recibe lo que necesita y lo que está abierto a recibir. Thank you. Yeah, I like this question. This is a difficult one. Me ha gustado la pregunta, esta era una de las difíciles. Because, they are so this is the thing. You need to remember that we have Africa before colonization and then we have Africa after colonization. Porque es una cosa que es importante que recordemos, que tenemos África antes de la colonización y África después de la colonización. And Africa before colonization, people who don't identify were seen as special people who hold special powers. Porque en la África antes de la colonización la gente se identificaba con poderes especiales. Is that what you said? Yeah, the people who don't identify as men or women, or even people who were born with both genital. Porque you are answering ¿no? Si ha pasado alguna persona que no se identifique con su género o que una mujer o hombre no se identifique con los rituales de mujeres o hombres, ¿qué pasa en este caso? Okay, you are answering this one. Mm-hmm. Vale, entonces que antes la gente no se identifica. Vale, okay, go ahead. Sorry. Yeah, so it's pre-colonization. It was seen as a person who holds special powers within the community and within the village. Porque antes de la colonización, estas personas que no se identificaban, ¿no? con el género que tenían, se les veía como personas con poder dentro de la comunidad. And they had their own special rituals and people who mentor them and take care of them. Y tenían sus rituales específicos y gente que les hacía de mentores y que los cuidaba. And unfortunately, after colonization, we have a lot of Christianity that gets mixed within the culture and the ritual system. Y lamentablemente después de la colonización tenemos ¿no? el punto cristiano que se ha mezclado a nivel cultural y de rituales. Yeah, which then, as we know, Christianity, well, most of it is still very strong against different sexual orientations. Y aún hay como una resistencia, ¿no? Desde entonces con estas situaciones, con la diversidad de orientación sexual o de género. Yeah, so unfortunately, this also has affected some communities also in terms of ceremony and rituals. Y lamentablemente esto también ha afectado a algunas comunidades en sus ceremonias y los rituales. Yeah. Even there is a debate which talks about the FGM, that it is not an African culture. It came with the Arabic slavery. De hecho, hay como un debate que la ablación femenina
no viene de la cultura africana, sino que vino con los slaves, con los esclavos de Yeah, Arabia. when there was the Arabic, when the Arabs were Cuando los árabes... taking slaves in Africa. Okay. The next question is... ¿Hasta qué punto un ritual africano puede tener sentido o tener el efecto que se propone al realizarlo aquí? Okay, you have to translate, sorry. Okay, so how much of effectiveness would have African ritual to done it here in Western? Aha. How much of sense and how much effect could it have? Yeah, from my own personal experience, it's much harder. It's like I have to put more attention. Desde mi perspectiva personal es mucho más duro, tengo que poner mucha más atención. And I believe it's because I am not from this ecosystem. I was not born here. Y creo que es porque yo no soy de este ecosistema, yo no nací aquí. So it's almost like I need, when I do ritual, I need to first introduce myself to the land, the ancestors of the land and the ecosystem before I actually even start to do the ritual itself. Y es como si antes de empezar el ritual en sí, tenga que presentarme a la tierra, a los ancestros de la tierra, al ecosistema, para poder luego hacer el ritual. And I also find that the Western mind, the Western way of thinking is more heavy. It's not so easy to shift into the spiritual realm. It's like you have to explain things. It's more logic when it comes to ceremony. You have to explain ritual before doing ritual. Y también veo que la mente occidental, ¿no? como la lógica, está muy presente y que se tiene que contar mucho más, o sea, que contar qué es lo que pasa, qué es lo que se hará en el ritual antes de hacer el ritual, como que es difícil que la gente cambie, ¿no? Y desconecte de este punto tan lógico. Yeah, so I have to be honest, it is much heavy and much tiring because you do the talking and then you do the ritual. De hecho, siendo sincera, es más duro y es más cansado porque tienes que hacer primero hablarlo, ¿no? Y contarlo y luego hacer el ritual. Yeah. Whilst in Africa, everybody knows what the ritual is. You don't have to explain it. You just do, you enter easily into that energy or that realm. Pero al contrario que África, ¿no? Que no tienes que contar lo que todo el mundo sabe que es un ritual y la gente entra fácilmente en esa energía que se mueve, ¿no? O que se consigue en el ritual. Okay. I'm curious about this energy. I have a question. Bueno, hay otra, perdón. No, it's fine. You're also allowed to ask questions. Yeah. Maybe you ask and then we go to the next question. Okay. Yeah, my question is about this energy that you move in the rituals. What? Yeah, you see, this is the thing. I'm asking, you see? I'm doing it again. That. Okay, yeah, sorry. Say that in Spanish so they can know what you're asking. Yo le he preguntado, ¿no? que sobre esta pregunta anterior de la energía que a los occidentales nos cuesta entrar, ¿no? Yo le preguntaba sobre qué es esta energía, ¿no? Y ella ha dicho, ¿ves? Lo está haciendo otra vez, como que... Yeah, so it's almost like nobody taught me what is this energy. Claro, nadie le ha contado a ella, nadie le ha enseñado a ella qué es esta energía. I just know that there is energy. Ella solo lo sabe que hay energía. And I know which kind of energy is, no? I mean, I know that energy, but yeah.
Yeah, and it's like also the sense of knowing that my ancestors are with me, you know. I don't have to make an effort to connect with them. It's not an effort. My grandmother is here, my grandfather is here. I have a direct communication. Es como también el saber que mis ancestros están aquí conmigo, que mi abuela está aquí, que mi abuelo está aquí, que es una cosa que sé, y ya está. Yeah. A simple ritual like when we eat or when we drink alcohol, I used to show this to my friends in Navarra, is we pour a little bit of wine on the ground to say, hey, ancestors, drink with me. You know, I'm having a party with friends, have a drink. You just pour a drop. Es como un ritual muy sencillo que les enseñaba a mis amigos en Navarra cuando comíamos o bebíamos, que es tirar un poco de vino al suelo para ofrecérselo a los ancestros y decir, hey, estoy aquí celebrando, ven, ¿no? Te invito a celebrarlo conmigo. Yeah. So we always have this joke of, wow, these days they always call me, I'm eating a lot, I think my ancestors are hungry. And you know, so tenemos esta broma, no de decir, ostras, estos días estoy comiendo muchísimo, creo que mis ancestros están hambrientos. Yeah, so you are always sharing with them what you have and you're always showing gratitude for the things you have also. Como que siempre estás compartiendo con ellos todas las cosas que tienes y estás mostrándoles gratitud por lo que te está pasando y por lo que tienes. Okay. There's two questions more. Mm-hmm. ¿Ves alguna relación entre los diferentes rituales y etapas de la vida con los distintos centros energéticos del cuerpo? Do you see a relationship between the rituals and the age, different connected to the energetic points of the body? Yeah, totally, because we don't call them chakras, but what we do is during a ritual, we focus in different stages of your life. The medicine or the prayers are focused in the different parts of your body. Dice que sí, que totalmente, que no les llamamos chakras, pero que en los distintos rituales, ¿no? Concentramos las bendiciones o los rezos y las medicinas en algunos puntos específicos del cuerpo. So, for example, when you're going through your shamanic training, we say you channel. We don't say you only channel through your head. We say you channel through your chest. Cuando vamos a los estudios chamánicos, ¿yo sé estudios chamánicos? No. Yeah, like you go through your process. You have to go. Sí. Cuando vas a tu proceso chamánico, ¿no? Decimos que no solo te conectas con la cabeza, sino que te conectas con el pecho. Sí, so then you have medicines that you are constantly taking to clean, like it's called Ayurveda in the East, but these medicines to vomit, to keep your system and your body clean. Y tomas medicinas para poder limpiar tu cuerpo, se llama ayurvédica, ¿no? La medicina ayurvédica que te hace vomitar más al este, pero que allí también utilizamos este tipo de limpieza. Yeah, so the rituals of taking care of the certain parts of your physical body in the different stages of your life are very important. O sea, los rituales de tener en cuenta las diferentes partes de tu cuerpo según el estado de la edad que tengas es una parte importante de los rituales. So when you are going through the initiation to being a teenager, or going from being a teenager to being a man or being a woman, we focus on your fire chakras, your sexual chakras and your creative chakras as well. Cuando se hace este ritual para pasar de hombres de jóvenes a hombres, o de las mujeres, también las chicas a mujer, el ritual se focaliza mucho en el chakra del fuego, en el chakra sexual, en el chakra creador. Yeah, so the herbs will be rubbed on your stomach, between your thighs, and your waist.
Entonces las hierbas van, no se restregarán en la barriga, en la parte baja de la barriga y en toda esta zona. Yeah. Y hay otra pregunta que es, en grupos de mujeres aquí en Occidente se hacen rituales, yo diría como inventados o copiando algunos detalles que hemos conocido de tribus africanas o americanas. ¿Cómo lo ves? Hay dos partes. There's two parts. Hay dos partes. From the point of political activism and decolonizing and showing respect. Desde el punto activista sobre la descolonización y mostrando respeto. Yeah, it is problematic when Western people go to indigenous places and take the rituals. Es problemático. Es que I think that is, I want to be. Yeah, es problemático cuando gente de Occidente va a zonas indígenas y cogen sus rituales. And then they bring them and package them, make a nice marketing package and sell them. Y los traen aquí a Occidente y los empaquetan y hacen un buen marketing y los venden. And also sell it back to us more than African or Native American people. E incluso los venden ¿no? a las zonas africanas o América mejor que la gente de allí. You know, they sell it back because the modern African person is not in touch with their indigenous ways. Y nos los vuelven a vender porque la gente africana moderna no está en contacto con el punto indígena. So for me, this is a problematic part. Para mí esta es la parte problemática. But also I have compassion because I feel like you need to find a way to appeal to the Western mind. Pero tengo compasión porque creo que tenéis que buscar una manera de appeal, ¿no? de conectar con la mente occidente, la mente de Occidente. Yeah. So like there are rituals and ceremonies I wouldn't do with European people here in Europe because it might be too scary for them or even maybe unsafe for their way of thinking. Hay rituales que yo nunca haría con gente de aquí de Europa o occidental porque no serían demasiado fuertes para su manera de pensar, incluso no serían seguros. So it's like you need to find ways to simplify it and make it easy and make it long, prolong it over time. Y así que tienes que buscar la manera de hacerlo más simple, de hacerlo fácil y poderlo alargar en el tiempo. Yeah. So I'm not against people taking ayahuasca and finding a modern way, a comfortable way to take ayahuasca and do all kinds of ceremonies. O sea, no estoy en contra de la gente que toma ayahuasca, incluso cómo se moderniza esta ceremonia o de gente haciendo este tipo de ceremonias. But sometimes then my concern is, what is it that you're looking for, and do you get what you're looking for when you do the ceremonies in this kind of way? Pero lo que me pregunto no es si os es útil, si encontráis lo que estáis buscando en este tipo de ceremonias. So, for example, I've only done there's something which is almost like ayahuasca, which is an African, and I've only done it once in my life on my initiation day, and there has not been a need for me to do it again and again because it's very sacred. Porque hay como un tipo de ceremonia que también se utiliza una hierba tipo la ayahuasca y yo la he hecho solo una vez en mi iniciación y haciéndola esta vez es cuando la he utilizado y me ha ido bien porque es como, y no he necesitado hacerla una y otra vez, ¿no? Porque es una ceremonia y una planta sagrada.
Yeah. So there is pros and cons. Pues hay pros y contras. But there's also a lack of respect sometimes. Y a veces también hay una falta de respeto. But also it helps also to hold space for people to remember that we all once were indigenous and had our rituals and did things together. Pero a la vez también ayuda, ¿no?, a tener la idea de que todos en algún momento hemos sido indígenas y que todos hemos hecho rituales juntos. So I'm going to share a video of a ritual of spring, to bring spring, to wake up the earth. Voy a compartir un vídeo sobre cómo dar la bienvenida a la primavera, al despertar de la tierra. So I hope it works. I hope I find it. Espero que sepa hacerlo y lo encuentre. And this ceremony, I like to share this because it is not an African ceremony. It's a ceremony that was done in Russia. Me gusta compartir esto porque es una ceremonia que no se hizo en África, se hizo en Rusia. And I think this then creates a sense of what we just spoke about, that we can do ceremonies, it's okay. Y que esto ayuda a darle fuerza a la idea de que podemos hacer ceremonias que están bien. As long as we still know why we're doing them and show respect. Siempre que sabemos, ¿no?, sepamos por qué las estamos haciendo y mostremos respeto. So this was a ceremony we did. This was my last contact with human beings in Russia. Este fue mi último contacto con gente en Rusia, o sea, con gente, no con gente de Rusia, sino con gente en la situación actual, y esto fue en Rusia. Yeah, so we were doing a ceremony, a ritual to bring spring, wake up the earth, and to call the birds, to make sure the birds come back, they remember to come back home. Era una ceremonia de bienvenida a la primavera, para despertar a la tierra y para hacer un llamamiento a los pájaros para que volvieran, para que supiesen encontrar otra vez el camino para llegar allí. Yeah. So it is believed that by hitting the earth, you are letting it to wake up. You're reminding it to wake up. Se cree que dándole golpes a la tierra le recuerdas para que se despierte. And this one is around the fire to Y este observe the sun with the bread that we baked the night before. Y este es alrededor del fuego para mirar el sol a través de un pan que cocinamos la noche anterior. So you say your prayers for the spring. Y tú dices un prego para la primavera. So there's many kind of rituals that
in Europe also that you have been done that are still alive. You just need to remember them. Hay muchos rituales, incluso en Europa, que se han ido haciendo y que solo necesitáis recordarlos. And maybe then there's no need to take rituals from other people's cultures. Y entonces puede que no necesitéis coger rituales de otras culturas. So. Yeah, so for me, this was very touching and moving to witness the whole process. Para mí esto fue muy, ¿no? Me emocionó y me tocó mucho de todo el proceso. What is witness? Antes ha salido. Yeah. Okay, so I think we can maybe stop here and have we can maybe have a moment of silence of a closing ritual. Creo que podemos parar aquí y tener un momento de silencio para cerrar. Stop share. Stop share. Para de compartir. Okay. So, did I bore you? ¿Os he molestado? ¿Os he aburrido? People say no. Hey, Masha, you're here. Hi. Hey, Nice. Masha, estás aquí. Bueno, so thank you so much. I love to see your faces. So it's I'm always going back to see who I'm speaking to, who I'm sharing this space with, and Muchas gracias. Me gusta mucho ahora ver, ¿no? Volver a ver las caras de veros las caras y ver con quién estoy compartiendo el espacio. yeah, I was very curious when I had this feeling of to share the ceremony of women sexuality and cleansing. I was thinking, wow, is there going to be a lot of women there? Because there's so many rituals, but this one was very strong for me. Poder compartir el ritual de la limpieza de las mujeres de después del dar a luz era uno de los rituales importantes y que me impresionaba de compartir. Yeah. So it's nice to see that there's like so many women in the group today. O sea, me gusta ver que hay muchas mujeres en el grupo hoy. So taking care of our womb and which gives life, you know, and begins the whole story of the life process. Muchas mujeres teniendo en cuenta, ¿no? el espacio que tenemos y desde donde nace todo y desde donde todo empieza. Yeah. Even if you don't have children, this is not important. Incluso si tú no tienes criaturas, esto no es importante. Yeah. Yeah, so we take a moment of silence. Tomemos un momento de silencio. Yeah. So thank you. Muchas gracias. So me and a few women, I just want to say, we plan to do a ritual during San Juan. Is it San Juan? You say San Juan? Yeah. Quiero compartir que yo y algunas mujeres estamos planeando de hacer un ritual en San Juan.
Yeah, and I don't know if quarantine will be over or not, so maybe it's going to be online, and I will be in nature. I'm definitely going to nature. No sé si la cuarentena ya se terminará y tendrá que ser online, pero yo estaré en la natura, yo seguro que estoy en la naturaleza. And some women are also going to meet in Navarra, on the mountains of Navarra. Y algunas mujeres también se van a reunir en las montañas de Navarra. So you are all invited that we can have this ritual of, I see it as a ritual of closing the trauma of COVID-19. Y estáis todas invitadas a este ritual que yo lo veo un poco como para cerrar el trauma del COVID. And starting a new way, a rebirth to a new way. Y empezando el revivir hacia un nuevo sitio. Yeah, to allow ourselves to dream a new way forward. Y darnos permiso a nosotras mismas para soñar una nueva manera. Yeah. So if you are interested, you can send me an email. This is or you can go to my website and fill in the form, contact form, and just write a ritual, and then we will let you know. Si estáis interesadas, aquí escribo mi mail o podéis ir a mi página web y entrar en el formulario y poner simplemente ritual y yo me pondré en contacto con vosotras. Okay. This is my... So for me, I can't wait to go out there and do ritual. No, tengo muchísimas ganas, no puedo esperar más a salir y hacer este ritual. Yeah, and just clean myself with herbs and yeah. Y limpiarme, ¿no? Conmigo misma con hierbas. Yeah. So yeah, so I think we are on time, and thank you. If any last words, Sara or anybody else? Estamos en el tiempo que queríamos. No sé si hay algunas palabras más de Sara o alguien. Sí. Bien, pues vamos a cerrar. Yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Nonty. Como siempre, ha sido súper inspirador. Y yo no sé si le pasa a más personas que a mí, pero a mí, en todas tus charlas, cuando estamos llegando hacia el final, me coge una emoción muy fuerte. La siento ahora fuerte. Así que gracias por ayudarme a sentir, por crear este espacio, por tu manera de hacerlo. Es muy inspiradora. Thank you. Thank you, Sara, and thank you for translating. Thank you so much. Gracias a Gracias. todas. Gracias a todos. Me ha gustado mucho. Sí, Kat, para ser la primera vez, wow. Yeah, you ¿Sí? did well. Yeah, Was you good? did very well. Thank you. Gracias Thank Sí, you. muchas gracias. a vosotras. Pues vamos a dejarlo aquí. Yeah. Sí, gracias a todo el Yeah, mundo. you can, yeah, open your mics and say your name and your surname. O abrir los micros y decir vuestros nombres y apellidos Yeah, to welcome you to the village. para daros la bienvenida al pueblo. Okay. Sara, Carro y Barra. Bienvenida al pueblo. Bienvenida al pueblo. Alba. Guerreros, bienvenida al pueblo, a la comunidad. Bienvenida. Bienvenida a la comunidad. Susanna Palou Vall, benvinguda al poble. Benvinguda. Yeah. Benvinguda. Bienvenida. Bienvenida al pueblo. Welcome to the village. Durán Vilalta. Noelia Hernández Pascual. Bienvenida al Bienvenida. pueblo. Bienvenida.
Welcome to the village. Bienvenida, Nonty. Ari, bienvenida. 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 Uli, bienvenida al pueblo. Bienvenida, Nonty. Gracias. Masha, bienvenida al pueblo. Bienvenida. Thank you. Thank you. Adeu. Adeu. Adeu, adeu, adeu. Kiriasko. Gràcies. Gràcies. Adeu. Adéu, adéu. Спасибо. Gracias. Спасибо, Нонти. Спасибо, Masha. Chichiba. Bye. Me voy. Un placer. Placer. Really pleasureful. See you soon. I'll follow you both. Yeah. Bye bye. Thank you, Kathy, so much. Au, Kat, gràcies. Muchas Adeu. gracias. Un placer. Yeah. Chao, Ana. Chao. Wow, querida.